Esta serie me gusta mucho. Es otro libro. Nómadas espirituales. Voy a comenzar rápido porque la palabra tiene mucha riqueza. ¿A cuánto les gusta Herederos del Reino? Este mensaje es un mensaje para que muchos pastores aprendan de este mensaje. Este mensaje es un mensaje que muchos pastores se lo deberían de poner a sus líderes en una conferencia. Toda esta serie. Este es un mensaje que necesitan escuchar todos los que estamos aquí. Servidores, líderes, visitantes, todos aquí. Así que por nada del mundo pierda el enfoque. Que nada lo distraiga. Y si va a tomar nota, tome nota, por favor. Tome nota. Es necesario tomar nota. Sobre todo en los martes de Herederos del Reino. Hay un pequeño zumbido. Los que están allá platicando en cabina. Hay un pequeño zumbido aquí. Cuando termino de hablar, el zumbido queda aquí. Por favor. Serie Nómadas Espirituales. Y esta serie comienza con el primer subtema de Nómadas Espirituales. Y el primer subtema para este día, que esta serie tiene 3 poderosos mensajes. ¿Cuántos mensajes? 3 poderosos mensajes. El primer mensaje de Nómadas Espirituales, parte number 1, parte número 1, yo la subtitulo Raíces. ¿Cómo se llama? Raíces. Voltea a su vecino y dile, ¿cómo están tus raíces? ¿Cómo están tus raíces? Porque hay 2 tipos de cristianos. Póngame atención, por favor. Hay 2 tipos de cristianos. Número 1, los que se mueven por emoción. Mucho cristiano se mueve por emoción. Son pura llamarada de pura espuma. Les encantan los eventos. Gracias. Viven, sabía que hay muchos aquí en la congregación, hay muchos que cuando viene el evento, cuando viene el retiro, vienen a querer como figurar para que los tomemos en cuenta para que vayan a servir. Porque son emocionalistas. Pero cuando ya pasó el evento, cuando ya pasó el retiro, se pierden. ¿Dónde están ya? Fíjese, échese el rollo. Si usted no es cualquier 5 de yuca, usted anda en la jugada, ¿sí o no? Échese el rollo. ¿Cómo es la gente? La gente emocionalista. Ahora, yo le decía, qué bueno que están aquí todos mis asistentes pastorales recibiendo palabra. Démosle un aplauso a ellos. Hay 2 tipos de cristianos. Los que se mueven por emoción y los que permanecen por convicción. ¿Sí me ayudas con el zumbido? Diga conmigo, los que se mueven por emoción, dígalo fuerte, los que se mueven por emoción y los que permanecen por convicción. El que permanece por convicción no es volátil, no es cambiante, permanece aún en todo tiempo. Aunque haya paro, aunque se derrumben los chorros, alguien está aquí ahora, aunque no hayan buses, aunque llueva, aunque pase lo que pase, el que permanece fiel siempre es un cristiano de convicción. Alguien tiene que decir amén a eso. Pero hay
es demasiado alto el porcentaje de los cristianos emocionalistas. Demasiado alto. Todos los pastores que me escuchan se sentirán identificados con esto. Porque cuando uno ve a la oveja, a la cabra, al burrito, al alacrán o a la cascabel dentro de la congregación, uno les toma cariño. Porque todo pastor ama su rebaño. Pero entiende y sabe el pastor cómo andan las cosas en la radicalidad, en la permanencia. ¿Alguien me está entendiendo eso? Y esto le tiene que cambiar la vida. Y sabe una cosa, tengo autoridad para hablarle de esto. Porque desde que nací espiritualmente permanecí. Permanecí ahí, permanecí con ese ADN, ahí me mantuve. Cuando me casé, fui donde mi pastor y le dije, ¿dónde usted? Me voy a cambiar de ciudad, me voy a vivir a la capital, me haré capitalino. Y quiero que usted me recomiende dónde congregarme. Y fue mi pastor el que me ubicó. Y ahí me mantuve, hasta que Dios, en su propósito, en su tiempo y en su llamado, en su destino, me introdujo a esta visión. Fue Dios el que me dijo, muévete. Y ahora con esta serie usted entenderá muchas cosas. Usted entenderá por qué está aquí. Creo que esta serie le abrirá el entendimiento. Lo va a ubicar y usted dirá, wow, entiendo, ahora entiendo. Y el que está indeciso, hoy se planta. Y el que todavía está tibio, ni frío ni caliente, hoy Dios lo enciende. Vaya conmigo por favor a Salmos capítulo 92, versículo 10 al 14. Yo voy a leer la Reina Valera 1960. Salmos capítulo 92, versículo 10. Voltea a su vecino y dígale, yo veo al pastor un poco más gordito, dígale. Salmos capítulo 92, versículo 10, 11, 12 y 13 y 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Alguien diga amén a eso? Extraño mi iglesia porque mi iglesia es de fuego. Pero tú, vívalo, diga, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron en contra de mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y se mantendrán verdes. Dele un aplauso al Señor por eso. Wow, qué increíble salmo. Habla de
En el primer versículo habla de fuerza y unción. Esto provocará esta serie en su vida. Diga conmigo, fuerza y unción. En el segundo versículo habla de revelación y visión. Y en el tercer versículo que leíamos habla de fructificación. Diga conmigo, fuerza, unción, visión, revelación y fructificación. Todas estas cosas vienen como resultado de estar plantados. El cristiano que no está plantado nunca será un cristiano fuerte. El cristiano que no está plantado nunca tendrá revelación. Porque usted no puede recibir revelación de una fuente a la que no está conectado. Diga conmigo, necesito estar conectado para recibir la señal. Usted nunca va a dar frutos de crecimiento si usted no está plantado. Todos esos 4 versículos que anteceden el versículo, o esos 3 versículos que anteceden el versículo 13. Ponme el versículo 13, por favor. El versículo 13 dice: plantados en la casa de Jehová. Voltea a tu vecino, sacúdelo con fuerza y dile: tienes que plantarte. Y el que se mantiene plantado, aún en la vejez, dice el versículo 14, quiere decir que los plantados nunca se mueven. Voltea al jovencito que tienes a tu lado y dile: aquí nos encontramos canosos y viejos. Gracias. No sé si usted me está entendiendo esto. Primero quiero explicarle qué es un nómada, porque yo titulé esta serie Nómadas Espirituales. ¿Qué es un nómada, pastor? Un nómada es una persona que nunca se establece, que constantemente cambia de residencia y también al mismo tiempo es cambiante en su actuar, en sus reacciones, en su conducta. El nómada es impredecible, es bipolar. El nómada hoy está feliz, mañana está en depresión. El nómada hoy es bautista, mañana es pentecostal. El nómada hoy está aquí, mañana está en la misa. El nómada se congrega en un lugar 6 meses y a los 6 meses está en otro lugar y después está en otro lugar. Y siempre los culpables son otros, menos él. Trayendo esto al ámbito espiritual, el nómada espiritual cambia de iglesia frecuentemente. El nómada espiritual no se somete, sino que siempre está discutiendo según su propio criterio. El nómada espiritual es el que donde llega quiere rápidamente servir sin pasar por un proceso de plantación. Gracias. El nómada espiritual son los que normalmente están presentes en lo físico, pero ausentes en lo emocional y en lo espiritual. Es decir, el cascarón está en la iglesia, pero la mente no se sabe dónde está. ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia hermosa de plantar una plantita? ¿Se tenido? Nos enseñaron incluso eso en el colegio, en la escuela. Si una plantita se trasplanta constantemente de maceta, esta plantita nunca desarrollará raíces profundas.
Al contrario, sus raíces serán débiles y definitivamente esta plantita estará condenada a secarse. Eso sucede cuando una plantita es llevada de maceta en maceta. Asimismo es el creyente, permítame decirle que asimismo es el cristiano. Jamás un creyente que no se establece crecerá. Jamás un creyente que no se establece será fuerte espiritualmente. Por eso David lo dice en el Salmo. Hoy quiero hablarles de cómo actúan los nómadas espirituales, para que usted se haga un autoanálisis. Es decir, cómo identificamos a los nómadas dentro de las iglesias. Hay un espíritu de nómada moviéndose dentro de las congregaciones. El espíritu de nómada hace que el cristiano se indigne por cualquier cosa y se incomode si alguien lo maltrata, si alguien no lo saluda, si no fue tomado en cuenta, por cualquier tontera. El espíritu nómada es especialista en hacer sentir al cristiano ofendido. Y cuando el cristiano se siente ofendido, inmediatamente el espíritu del infierno le dice: vete, porque aquí no te quieren. Gracias. Así que hoy tenemos que identificar este espíritu, pero al mismo tiempo vamos a entender que los que sí son plantados, los que sí están plantados, ¿cuántos aquí están plantados? Que nada los mueve. Estos, los plantados, constantemente, escúcheme, constantemente están dando frutos. Y no solo dan frutos, sino que sus hojas no caen. Les he contado muchas veces que aprendí un salmo hermoso cuando era un muchacho, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está. Escúchame, porque el plantado se deleita con la palabra. El plantado nunca está viendo el reloj. El plantado nunca está distraído, sino que en su ley medita, dice la palabra de Dios, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Hace muchos meses, o no sé, hace un par de años creo, teníamos una reunión de líderes aquí y estábamos emocionados todos. No me acuerdo de qué se trataba la reunión. Y estos líderes habían sido señalados como que andaban queriendo irse de la iglesia, y no solo querían irse de la iglesia, sino que querían llevarse un grupo de la iglesia. Entonces me tocó hacer una reunión de líderes para ver el tema, pues, y terminar con esa habladuría, con ese chambre. Así que después de que tuve la participación con los líderes y les di un poco de palabra, le di la oportunidad a ellos para que pasaran al frente y dijeran si realmente se querían ir de la iglesia por un llamado de Dios, por un mover del Espíritu Santo, por una orden divina,
o seguirían plantados en la obra. Así que cuando los llamé al frente, la hermana, la esposa pasó, le di el micrófono y muy emocionada, pero muy emocionada, agarró el micrófono y con una voz de determinación quedó viendo a todos los líderes y les dijo: hermanos, yo soy 100% Taber. Aquí. Y cuando hubo dicho eso, reaccionó y dijo: no, soy 100% frater. Y entonces yo la quedé viendo y dije: Señor, ya lo revelaste todo. Pero no, todavía sigue. Hoy no vino al culto, pero todavía sigue. El pastor David Escarpeta, que es cobertura espiritual de su servidor, que ama esta iglesia increíblemente, le encanta estar con nosotros. Espero que pronto esté con nosotros, aquí en la casa. Fue invitado a la iglesia amiga y iglesia hermosa del Tabernáculo Bíblico Bautista. Y cuando estaba en el altar, cantando libre para correr, y el Taber estaba, el pastor David Escarpeta dijo: ¿cómo está la frate? Esto es real, está grabado. Y dice el pastor David que él sintió, reaccionó. Y el pastor Junior lo quedó viendo. Claro, del corazón uno saca lo que es. Voltea a tu vecino y dile: ¿tú qué eres? Dime la verdad, Ricky. Porque aquí vamos en este momento a ver las características de los nómadas. ¿Están listos? Número 1, las características de un nómada, o los principios que quiero darle esta noche. Número 1, el nómada siempre busca lo mejor a sus intereses, o lo mejor por sus intereses. El plantado se enfoca en el propósito. Vamos, repítalo conmigo, por favor, porque quiero que lo entienda. El nómada, dígalo fuerte, el nómada siempre busca lo mejor para sus intereses. El plantado, al contrario, se enfoca en el propósito. Vaya conmigo a Génesis capítulo 13, versículo 10. Rápido. Génesis capítulo 13, versículo 10 y 11, en la Nueva Traducción Viviente dice: y Lot miró con detenimiento. Mire esto, por favor. Lot tenía que escoger su futuro. Lot tenía que escoger dónde plantarse. Y entonces Lot, con sus ojos, miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán, en dirección al Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua. Era como el jardín del Señor y la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Y dice el versículo 11: y Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente, y se separó de su tío Abraham y se mudó allí
con su rebaño y sus siervos. Todos conocemos esta historia de Abraham y Lot, ¿verdad que usted la conoce? Y quiero decirle que todo destino poderoso requiere de separaciones emocionales y almáticas. Diga conmigo, todo destino poderoso requiere de separaciones emocionales y almáticas. El propósito de Dios hará que tu corazón se rompa. Nunca se mueva por emociones del corazón o por ligaduras del alma. Aquí el problema no es la separación entre tío y sobrino. Aquí el detalle es dónde encontraré mi propósito. ¿Dónde encuentro mi propósito? ¿Será que desde que usted vino a esta iglesia encontró un propósito? Porque a lo mejor muchos de nosotros estábamos fríos. No estábamos alineados. Pero Dios te trajo a esta casa y ya te voy a dar más detalles que identificarán tu movimiento a esta iglesia. Porque nunca se trata de donde a mí me guste. Permítame repetirlo. Nunca se trata de donde a mí me guste. Es en donde Dios me quiere llevar. Y a ti Dios te trajo aquí. Lot eligió la tierra fértil y la tierra linda. Póngame atención a eso. Pastor, el parqueo es insoportable. Fabio es insoportable. Los servidores son toscos. La silla vale 100 pesos. El aire acondicionado a veces sirve, a veces no. A veces es una hermana gritona, a veces no viene. A veces estamos en una alabanza y sale otro gritón ahí arriba. Y si se trata de poner excusas, si se trata de buscarle 5 patas al gato, se la encontramos. Muchas veces usted se sentará al lado de alguien que no le agradará. Muchas veces dentro del propósito usted sentirá que no cabe. Muchas veces dentro del propósito usted sentirá y la mente le dirá, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Usted me está entendiendo esto? Sin embargo, Lot se fue a lo que sus ojos le guiaron, su vista. Él vio lo fértil de la tierra y lo linda de la tierra, el regadío, las aguas, lo fértil. Pero me permite decirle que aquello lindo no era la tierra del propósito de Dios para él. Incluso esto pasa con gente que se casa con lo lindo. Thank you. Un montón de gente infeliz, amargada en su vida, porque se dejaron llevar por lo lindo. El hombre constantemente está cometiendo grosos errores por dejarse llevar por sus ojos. Lot dijo: qué hermosa es esta tierra, aquí me voy a hacer más millonario, aquí me voy a hacer más rico, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo mío, esto tiene mi nombre y mi apellido. Pero aquel destino era perverso y lleno de potestades demoníacas. Diga conmigo, ¿es mejor un fellito ungido? Dígalo, dígalo. ¿Es mejor un fellito ungido
que un guapo endemoniado. Alguien diga amén a eso. Lot no tomó, mire, escúcheme esto por favor. Lot no se tomó el tiempo de investigar lo que gobernaba espiritualmente aquella tierra. ¿Quién gobernaba espiritualmente aquella tierra? Pastor, estoy pensando en irme para Estados Unidos. Cuidado. Aquí usted gobierna a sus hijos, allá sus hijos lo gobernarán a usted. Pastor, estoy pensando en hacer esto, estoy pensando en hacer este negocio, estoy pensando en invertir aquí, estoy pensando en iniciar una relación con un hombre lindo. Tiene una barba de árabe. Cuidado. No se deje llevar por lo lindo. Aprenda a que sus ojos deben de tener gobierno. Mire lo que dice el versículo 13 de Génesis, capítulo 13. Dice, pero los habitantes de aquella región, refiriéndose a lo que Lot escogió, eran sumamente perversos. ¿Cómo eran? Perversos, y no dejaban de pecar en contra del Señor. ¿Y qué significa eso, pastor? Condenación. ¿Qué significa eso, pastor? Consecuencias. ¿Qué significa eso, pastor? Muerte. Yo no entiendo cómo la desesperación puede llevar a una persona a entablar una relación con un impío que no quiere congregarse. Es más la desesperación que tienen por dentro que el anhelo de obedecer a Dios. Y aunque me vea raro en este momento, fíjese la diferencia entre un Lot y un Abraham. Abraham, al contrario, ¿qué hizo, pastor? Se quedó donde Dios le dijo. Y además, uno se fue por los ojos. Diga conmigo, uno se dejó ir por los ojos. El otro escuchó la voz de Dios. Y donde Dios le dijo que se quedara, ahí se estableció. Y ahí levantó un altar. Qué lindo. Dice el versículo 14. Después de que Lot se fue, póngame atención a esto. Diga conmigo, muchos Lots se irán. Yo no me moveré. Dice, después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones. ¿Quién le dijo esto a Abraham? En ningún momento dice que Lot consultó a Dios. Pastor, es que yo siento que ese negocio me va a ir bien. Ya le preguntaste a Dios. Pastor, es que yo siento que esta persona es buena, me da buenos consejos. Cuidado. Dice que Dios le dijo al oído a Abraham, míralo lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia. Lot está aquí. Abraham está parado espaldas a Lot. Y Dios le dice a Abraham, mira el pedrero. Mira el desierto. Mira el proceso. Mira la dificultad. Mira el fuego. Hasta donde tus ojos vean, todo eso será tuyo. No será fácil, pero será de bendición. Y yo estaré contigo.
Dice el versículo 15: yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión. Y te daré tantos descendientes como el polvo de la tierra, y serán imposibles de contar. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Y entonces Abraham se mudó, o mudó su campamento, mudó su casa a un lugar llamado Hebrón. ¿Cómo se llamaba? Hebrón. Y se estableció cerca del robledo que permanece en Manré, y ahí construyó otro altar al Señor. Me llama poderosamente la atención. ¿Se acuerdan que yo les conté que cuando viajé a Israel, llegué a una ciudad que para mí fue una sorpresa, donde conocí el pozo de Jacob? Ese lugar está en la región de Hebrón. Y me permite decirle que me llama poderosamente la atención cuando dice que Abraham se estableció en Hebrón. Porque cuando me di a la tarea de investigar qué significa Hebrón, Hebrón significa unión, comunión, alianza y paz. Diga conmigo: unión, comunión, alianza y paz. Abraham no se estableció ahí por lo que sus ojos vieron, sino por lo que sus oídos escucharon. Usted vendrá aquí con ciertas ideas, con ciertos planes, pero cuando venga a esta tierra, Dios le hablará. Escúcheme. La gente que vaya afuera a darse contra la pared es que no escuchó lo que Dios le dijo. Abraham nunca se dejó llevar por los ojos. Abraham escuchó la voz de Dios, y ahí donde Dios lo estableció, en ese lugar de unidad, en ese lugar de alianza, en ese lugar de comunión, allí levantó un altar. Nunca la Biblia dice: y ahí Abraham levantó un imperio humano, un imperio económico. Nunca la Biblia dice: y ahí Abraham levantó su imperio. Al contrario de Lot. Lot vio la llanura por sus siembras. Lot vio el pasto para sus cabras. Lot vio aquella tierra hermosa para él levantar su mansión allí. Abraham siempre tuvo en su corazón el altar de Jehová. Escúcheme por favor, porque no es donde sea bonito, es donde el altar de Dios se levante y donde la alabanza sea para Él. Si siempre llevas adelante de tus planes honrar a Dios y levantar un altar a Dios, en todo te irá bien. No sé si usted identifica esta diferencia. Ahí levantó un altar. Hace muchos años, mi esposa y yo abrimos un negocio más. Y recuerdo que cuando lo abrimos, como en todo principio familiar, le dijimos al Señor: Señor, todo lo que tú nos des en este negocio, los diezmos fielmente serán para ti. Escúcheme, porque hay gente dentro de la iglesia, líderes, hay gente en el ministerio de alabanza, asistentes hay que no diezman. Cada quien. Le dije hablábamos con mi esposa, pusimos las manos en ese local y dijimos: Señor, los diezmos son para ti. Y abrimos el negocio y avanzamos y avanzamos y avanzamos. Pasaron los meses, pasaron los meses, pasaron los meses, y un día nos fuimos de vacaciones a Cancún.
Nos fuimos a un hotel hermoso, era una habitación linda, con una vista increíble para aquel océano precioso. Y cuando estamos en la habitación de ese local, llamaron por teléfono y dijeron: acaban de venir los mareros, que quieren no sé cuántos miles de dólares ya. $5,000, $10,000 querían. Que quieren $10,000, si no van a tirar una bomba y van a matar a todos los empleados. Y mi esposa, que fue la que recibió la llamada, entró en desesperación. Y dijo: no, que ¿cómo hacemos? Qué barbaridad, qué situación esta que tenemos en el país, que aquí, que allá, que los mareros, que la 18, que la revolucionario, que no sé qué. Regresémonos. Era el primer día de vacaciones. Yo me regreso, no sé vos si te vas a quedar, porque usted conoce a las mujeres como son. Los esposos digan amén a eso. Las mujeres son así. Las mujeres: ¡ay, ve vos! Yo me voy a resolver esto porque esto es un caos. Entonces me tocó agarrarla y decirle: cálmate, cálmate. Tranquila, sentate, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos meses tiene el local? Tantos meses. ¿Y los diezmos? Y cuando le dije los diezmos, ella me quedó viendo y me dijo: es que no me ha quedado tiempo. Entonces le dije yo: vamos a hacer una cosa. ¿Te acordaste? Vamos a hacer una cosa. Usted se queda aquí. Yo voy a salir al balcón a tomarme unas selfies. Porque eso estaba hermoso, hermano. Usted se queda aquí adentro, se tira de rodillas y hace un trato con Dios. Y usted le dice: Señor, time out. Controla esta situación. Y yo te prometo que cuando terminen las vacaciones y yo llegue, lo primero que haré es ponerme a cuenta con los 10. Yo me tomé un par de selfies, la subí a Instagram, la subí a Facebook. Les puse filtro. Filtro adelgazador. Si usted quiere consejos, yo se los doy. Nunca se tome una selfie de abajo para arriba. Siempre mire. Y entonces entré a la habitación y le dije: ¿qué onda, mi amor? ¿Ya hablaste con el jefe? Sí, me dijo, ya hice el trato. Entonces le dije yo: vámonos al buffet. Nos fuimos al buffet, nos fuimos a la playa, nos fuimos al jacuzzi, pasó un día, pasó otro día, nos fuimos al parque, nos fuimos allá, nos fuimos, comimos tacos. Y entre que andábamos disfrutando, se nos olvidó aquello ya. Porque Dios, hacer tratos con Dios te da paz. Y Dios siempre cumple. Cuando nosotros hacemos pactos con Dios, Él cumple. Entonces vinimos de regreso de nuestras vacaciones bien quemados y bien gorditos. Y cuando vinimos, mi esposa vino, hizo cuentas, entregó los 10. Nunca un marero
Desde aquel trato volvió a llamar. Nunca. ¿De qué se trata esto, pastor? De que en todo lo que yo haga, siempre primero tiene que ir Dios. Abraham tenía principios increíbles. Abraham levantó un altar, no levantó su imperio. La gente viene a la iglesia buscando una respuesta para ellos. Quieren carro, quieren empresa, quieren negocio, quieren casa, quieren marido, quieren mujer. Y el altar. Y el Señor dice, ¿y lo mío? Pero Abraham buscaba la unción espiritual primero. Porque sin unción espiritual nunca habrá avance. El que busca las riquezas humanas terminará en confusión y en muerte. Cuando tu mente está enfocada en lo humano, en las riquezas, en lo material. ¿Alguien me está entendiendo esto? Exactamente lo que hizo el esposo de Noemí, ¿se acuerdan? Que se fue a Moab y llevó toda su familia a Moab y solo fue a encontrar la muerte. ¿Por qué, pastor? Porque no consultó a Dios sobre aquel movimiento. La gente no entiende que cambiarse de congregación es trascendental para el futuro. Plantarme en una nueva tierra, eso cambiará mi destino para bien o para mal. Por eso cuando el diablo comience a susurrarle, vete de aquí, no le haga caso. Él quiere debilitar sus raíces para matarlo. Abraham nunca corrió en busca de una oportunidad humana. Él se plantó, adoró y esperó. 3 poderosos principios. Diga conmigo, me planto, adoro y espero. Dígalo de nuevo, me planto, adoro y espero. Todo lo demás lo hará el Señor. Y cuando Abraham se hubo plantado, adorado y esperado, entonces Dios se le reveló. Porque Dios nunca habla en la carrera del hombre. Dios siempre habla en la quietud de un obediente. No es a la ligera, no es a la carrera, es dentro de la obediencia de Dios. Hebrón era una tierra que no solo bendeciría a Abraham. Póngame atención a esto. Fíjese, Dios le dice a Abraham, establécete en Hebrón y levántame un altar. Lo demás lo hago yo. Tan importante, escúcheme, hijo espiritual que está aquí, tan importante es venir a adorar a Dios. Es demasiado importante cuando nosotros venimos a adorar a Dios en medio de una semana caótica, en medio de una semana de líos, de dolores de cabeza, de ataques del infierno, en medio de problemas, en medio de dificultades. Pero si tú mantienes vivo tu altar. El problema del cristiano es que se deprime y se deja de congregar y el altar se apaga. Nunca dejes que tu altar personal se apague. Y no me vengas con la excusa barata de que no, lo veo desde la casa, pastor, yo me conecté online. Jamás será lo mismo. Jamás será lo mismo. Y si no, cómase 10 pupusas online. Nunca será igual. Se puede ver la promoción, usted puede ver las imágenes, usted, pero usted por dentro usted dice, buir. Esta pupusería se ve buena, tengo que ir. Así es lo espiritual. Así es el altar. El
El altar está aquí todos los martes, todos los jueves, todos los sábados en Mujeres de Altar, todos los sábados con Generación Fe, con las doncellas, todos los domingos en nuestros cultos de fe. No tiene que ser un cristiano de eventos. Gloria a Dios, porque Dios nos permite hacer estos eventos hermosos, pero solo allá aparecen un montón de cometas. No sé si usted me entiende esto. Abraham se estableció y levantó su altar y amaba su altar en el desierto, pero adorando en el altar. Lot sembrando, cosechando en medio de demonios. Y Abraham sufriendo quizá, aguantando proceso, pero dentro del propósito. Y ese propósito le dará vida a tus hijos. Lo que tú sufres hoy, dentro del propósito, bendecirá a tus hijos en el futuro. Levanta tus manos y di conmigo: mis hijos, mis nietos y toda mi generación serán reyes, gente de unción, gente de propósito, gente de riquezas, gobernantes, gente con ministerio. En el nombre de Jesús me mantengo en Hebrón y mantengo mi altar para bendecir mis generaciones. Alguien levante una alabanza al Señor esta noche. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 dice: y después de esto, gózate, iglesia, gózate. Dice: y después de esto, David le preguntó al Señor. ¿A quién le preguntó David? Siento el poder de Dios. David le preguntó al Señor: ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? ¿Debo de buscar dónde plantarme? Escúchame. Y Dios le dijo: sí. ¿Cómo le dijo Dios? Sí. Y entonces David fue más allá y le dijo: ¿a qué ciudad, papá? Oh, Santo de Israel, ¿a qué ciudad debo ir?, preguntó David. Y Dios le dijo: a Hebrón. ¿A dónde fue David? ¿Dónde sembró? ¿Dónde se estableció Abraham? ¿Dónde levantó altar Abraham? ¿Dónde Dios le dijo que se plantara a David? Cuando todavía no era rey. Pero Dios lo llevó ahí para entregarle una corona. Escúchame esto. Dice: ¿a dónde debo ir, Señor? Y el Señor le dijo: ve a Hebrón, hijo. Contestó el Señor: las dos esposas de David eran Ahinoam y Abigail, que era la viuda de Nabal. Y David y sus esposas y los hombres de David, junto con sus familias, se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón. Y después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David como rey del pueblo de Judá. Y cuando David se enteró de que los hombres de Jabes de Galaad habían enterrado a Saúl, David entendió que el próximo rey era él. No, si usted le va a alabar, alábele. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que comienza con obediencia y con adoración, hablando de altar, termina en gobierno y en ungimiento. Hay gente que se mantiene por obediencia.
Hace rato el diablo te quería sacar de esta iglesia. ¿Cuántas veces Satanás ha planeado sacarte de aquí y te ha levantado potestades demoníacas para que te vayas? Pero no te has movido porque has sido obediente y porque mantienes tu altar activo. Y declaro en el nombre de Jesús que viene tu ungimiento. Viene tu gobierno. Viene el tiempo en el que vas a comenzar a ver frutos y frutos y frutos y bendición y respaldo de parte de Dios. El diablo muchas veces usa lo que más me atrae para sacarme del propósito. Una vez una hija espiritual me dijo: pastor, está orando por el idóneo. Y no está mal, pastor, no está mal. Pero quiere que nos vayamos a otra congregación. ¿Y cuál congregación, hija? Le dije yo. Tal vez, ay, le dije yo. Vamos a preguntarle al Señor. ¿Qué dice el Señor? Porque no se trata tampoco de amarrar a la gente. Se trata del propósito. Cuando Dios está en el asunto, Él se encarga de todo. Porque un Abraham nunca retiene a los Ismaeles. Por el contrario, los Isaac se mantienen fieles a la visión de su padre Abraham. De cierto te digo que si comienzas con un altar, terminarás con autoridad. Nunca corras a lo fértil si Dios no está ahí. Pero Dios aquí te ha estado moldeando, formando, enseñando. Cada palabra tiene tu nombre. Donde hay comunión, hay dirección. Y donde hay dirección, habrá propósito. Y es ahí donde usted tiene que identificar: ¿soy nómada o soy plantado? La segunda característica es que el nómada vive por temporadas, el plantado vive por un legado. Diga conmigo: el nómada vive por temporadas, el plantado vive por un legado. Vaya conmigo a Juan capítulo 15, versículo 5. Dice la escritura: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Voltea a ver a la rama que tienes al lado y dile: eres una gran rama. Dile: los que permanecen en mí y yo en ellos producirán fruto. ¿Cuánto fruto? Mucho fruto. Porque separados de mí no podrán hacer nada. Me permite decirle que Judas caminó con Jesús una temporada, pero no permaneció. Y al no permanecer, Judas murió. Al contrario, Juan permaneció hasta la cruz. Y el permanecer hasta la cruz hizo que un ángel se le revelara y le dictara el Apocalipsis. Porque cuando yo permanezco, aun cuando la amenaza es grande, aun cuando yo veo que todos se van y yo me quedo, Señor, quédate, te dice el Señor. Porque Dios no te llamó a ser parte de un evento, a ser parte de una temporada. Dios te llamó a ser parte de un legado poderoso. Me permite decirle que el siervo de Eliseo, llamado Jesse, era un heredero directo al manto. Diga conmigo: Jesse era heredero directo al manto, pero corrió tras lo temporal.
¿Qué era lo temporal, pastor? Se fue tras lo terrenal. Y en vez de recibir una doble o una triple unción, pudo haber recibido Jesse. ¿Saben qué recibió? Lepra. Toca a tu vecino y dile: nunca te vayas de tu Hebro. Quizá hay gente que ha estado considerando esto. Quizá hay gente que ha estado diciendo: me voy, me mantengo, ¿qué hago? Y Dios te está hablando. Porque el que corre tras el momento pierde la herencia. No se trata de momentos, se trata de lo eterno. Y cuando yo entiendo esto, que no se trata del momento, sino que se trata de lo eterno, Dios pone en mi mente la vida de un Josué. Josué fue escudero fiel y asistente personal de Moisés. Escúcheme esto, diga conmigo: escudero fiel y asistente personal. Ahí, en la sombra. Ahí, esperando. Yo creo que Josué era valiente, Josué era tremendo guerrero. Y Josué muchas veces quiso y mi corona y mi unción y mi momento y mi micrófono. Pero Dios tenía control. Dice la escritura en Éxodo capítulo 33 versículo 11: dentro de la carpa de reunión, es decir, dentro del tabernáculo, dentro del templo, el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Wow. Diga conmigo: yo quiero eso. Dice: el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. No se movía de ahí. ¿Y qué creen que permanecía haciendo? Josué era el encargado de preparar todo antes que Moisés llegara. Y era el que ordenaba todo después que Moisés se iba. Muchas veces te quedarás apagando las luces. Muchas veces te tocará apagar los aires acondicionados. Muchas veces recogerás los cables. Muchas veces serás el último en salir. Muchas veces te tocará recoger todo el desorden que dejan en los baños. Pero en vez de quejarte, entiende que eres un Josué, que mientras Moisés se va, a ti Dios te está preparando para tu momento. Tu momento vendrá. Tu momento vendrá. Josué nunca se apresuró a liderar, él permaneció para heredar. Diga conmigo: no me apresuraré a liderar, permaneceré para heredar. Porque el que permanece leal hereda propósitos. Jesse tocó la unción, pero no heredó el manto. Qué triste es solo acariciar la unción, mas no heredar el manto. Josué sirvió en silencio y en anonimato, pero terminó entrando a la tierra prometida. Y fue al que Dios usó para repartir riquezas. Y número 3, y con esto termino. Plantarse es un acto de fe y de guerra. Diga conmigo: plantarse. Dígalo fuerte: plantarse
es un acto de fe y es un acto de guerra. Humanamente será confuso muchas veces, pero espiritualmente será trascendental. Muchas veces la mente te jugará una jugada y te dirá: no soportes, ¿por qué aguantas? ¿Qué estás haciendo aquí? No te tomaron en cuenta en el aniversario, ¿te diste cuenta? Te vieron de menos. El pastor no te saluda. ¿Cómo vas a aguantar? Ahora, ¿dónde dejas el carro? Allá. Cuando hay lugares donde los parqueos son abundantes. Pero un parqueo no te va a dar tu propósito. El altar te dará tu propósito. Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la riviera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. Y esos árboles, diga conmigo, a esos árboles, dígalo fuerte, a esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía, y sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Qué significa eso, pastor? Soportaremos el sol, soportaremos el viento, soportaremos la sequía, soportaremos los huracanes, pero nunca caeremos. Job perdió todo, pero su raíz era la fe en un Dios que nunca lo desampararía. Diga conmigo, Job perdió todo, pero ¿qué sostuvo a Job? ¿Cómo se llama el tema de este mensaje? Se fueron, lo dejó, lo abandonaron, perdió todo. Su mujer lo acusaba y se burlaba de él y le decía: muérete, llaga podrida. ¿Y qué hizo que Job permaneciera? Su raíz. Su raíz lo amarraba a Dios, porque lo que determinará tu sobrevivencia en las tormentas serán tus raíces. El apóstol Pablo dice, mientras está encadenado en una prisión. ¿Dónde está el apóstol Pablo? Encadenado en una prisión. Y el apóstol Pablo escribe a Éfeso y dice en Efesios capítulo 6, versículo 13: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo. En el tiempo del mal vendrán tiempos de sequía. Vendrán tiempos en los que seremos sacudidos. Vendrán tiempos en los que el enemigo nos querrá sacar del propósito. Vendrán tiempos dentro del propósito en que las cosas no irán bien. Pablo está escribiendo una carta a sus hijos espirituales mientras está encadenado. Hay que resistir al enemigo. Así después de la batalla, diga conmigo, después de la batalla, todavía seguiremos en pie, firmes como soldados. Porque el infierno ataca la estabilidad espiritual del cristiano para impedir su fructificación. Pero permítame decirle que benditos son los Nehemías que nunca se bajan del muro hasta terminarlo. Los Nehemías nunca dejan las cosas a medias.
Perdóneme, pero no es la debilidad la que mata los llamados. Es la inconstancia y la falta de determinación. La gente inconstante mata su llamado. Aquí hay gente que hoy, después de esta palabra, deciden plantarse. Aquí hay gente que saben que esta palabra es la respuesta a las incógnitas que han venido teniendo por algunos días. Los que estaban indecisos, los que querían rendirse, los que no sabían si quedarse o irse, los que solo visitan la iglesia pero no aman el propósito. Hoy Dios te dice: quédate, este es tu Hebrón. Deja que los lotes se vayan tras lo bonito. Tú naciste para quedarte y para plantarte, porque viene tu gobierno, porque viene tu unción, porque viene tu grandeza, porque vienen tus frutos, porque viene el legado de tus hijos. Es en el Hebrón, es en el Hebrón. Los plantados echamos raíces, permanecemos fieles, más fieles que nunca, más fieles que nunca, más comprometidos. Se acerca la mitad del año y a la mitad del año quizás habrán muchas cosas que no han llegado todavía. Quizá comenzaste el año confiando en que Dios iba a hacer cosas grandes y quizás no han llegado. Pero sigue plantado, amarrado a tus raíces. Amarrado a tus raíces. Aférrate más a tus raíces. Ahí donde estás, levanta tus manos y di conmigo: hoy renuncio. Dilo fuerte: hoy renuncio al espíritu nómada. Renuncio a las emociones temporales. Abrazo el propósito. Hoy fortalezco mis raíces y hoy permanezco fiel, leal y firme en el propósito, en mi destino y en mi llamado. Di conmigo: no me moveré por emociones. Permaneceré por mi legado. En el nombre de Jesús. Ponte de pie.